Esta no era una simple guerra entre la policía y los criminales. Era el enfrentamiento de un hombre, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, contra un monstruo, una hidra de 1000 cabezas. El infame cártel de la Unión Tepito y sus invisibles tentáculos de pulpo que habían alcanzado los más altos corredores del poder, apretando el alma de la ciudad. Y la única llave para cortar esas cabezas, para exponer al monstruo a la luz cegadora de la justicia, yacía en manos de un hombre con el alias de El Kalusha. Su silencio desafiante al ser arrestado no era una señal de miedo o rendición, era la arrogante confianza de quien sabe que no es un simple peón, sino una torre estratégica, un eslabón demasiado importante para ser sacrificado. Creía que el muro que lo protegía era inexpugnable, pero se equivocaba. Subestimó una cosa, la determinación de acero de un hombre que ya no tenía nada que perder, salvo su honor. Lo que los investigadores estaban a punto de desenterrar de su teléfono celular no serían solo pruebas de un delito, sería una autopsia detallada de una sociedad gravemente enferma. Obligaría a cada ciudadano de México, desde el vendedor ambulante en la calle hasta el juez en su estrado, a enfrentarse a una pregunta aterradora. ¿Quién dirige realmente este país? ¿Y tendremos el coraje de mirar a la verdad a la cara, por muy brutal y fea que sea? Respiren hondo. La noche en la Ciudad de México apenas acaba de comenzar, y la bomba de tiempo llamada El Kalusha está a punto de estallar, amenazando con arrasar todo aquello en lo que una vez creímos. La noche no simplemente cayó sobre la colonia Tlaxpana, se desplomó como un gigantesco muro de hormigón, aplastando los últimos rayos de luz del día y sumergiendo todo en un silencio pesado y sofocante. El aire estaba denso al olor a gases de escape, a basura húmeda y a otro olor sin nombre, el olor del miedo y la desesperación silenciosa que se había incrustado en cada ladrillo, en cada metro cuadrado de asfalto de una ciudad que nunca duerme de verdad. Bajo la luz anaranjada y mortecina de los postes, las sombras se alargaban y distorsionaban, convirtiendo a la gente normal en figuras grotescas, fantasmas que se deslizaban por aceras agrietadas. Eran más de las 8 de la noche, la hora en que la gente de bien se había retirado a sus propias fortalezas, cerrando puertas con llave y corriendo las cortinas, dejando las calles a los depredadores y sus presas. Dentro de la patrulla con el número de serie MX 727C1, el joven oficial Ricardo Valenzuela entrecerró los ojos, sus manos apretando el volante de forma inconsciente. Era su tercera ronda de la noche, una repetición exasperantemente aburrida de calles familiares, de rostros cansados y familiares. Pero esa noche, algo era diferente. Una sensación de inquietud flotaba en el ambiente, más fría que la brisa de octubre. Una quietud anormal, como si todo el barrio contuviera la respiración, esperando algo. Y entonces lo vio. En una esquina, casi completamente devorada por la oscuridad, donde la luz de los postes no llegaba, un hombre corpulento y fornido estaba agachado sobre una bolsa de plástico. No parecía un transeúnte normal que se apresuraba a casa. Cada uno de sus movimientos irradiaba una tensión extrema, la vigilancia de una bestia salvaje. Sus hombres estaban tensos, su cabeza cubierta con una gorra de béisbol se giraba constantemente y sus manos grandes y torpes temblaban de forma casi imperceptible mientras manipulaba la bolsa. Una oleada de ansiedad casi tangible emanaba de él, densa y opresiva. Una energía negativa que Ricardo pudo sentir incluso a través del parabrisas. Instinto. Eso era algo que la Academia de Policía no podía enseñar, algo que se afilaba a través de cientos de noches de patrulla como esta. El instinto de Ricardo le gritaba en la cabeza: algo no está bien, absolutamente nada bien. Mira, dijo Ricardo, a las 9. Miguel, un oficial veterano con 20 años de servicio, se despertó al instante. Sus ojos cansados se entrecerraron, enfocándose en la figura en la oscuridad. No dijo nada, pero su leve asentimiento fue suficiente. Ricardo no necesitó más instrucciones. Pisó el freno. El chirrido agudo de los neumáticos contra el asfalto fue como un cuchillo que rasgó el silencio de la noche. La patrulla se detuvo bruscamente, sus faros brillando directamente sobre la figura, convirtiendo la esquina oscura en un escenario improvisado. Por un momento, que pareció una eternidad, el tiempo se detuvo. El hombre levantó la vista de golpe. Su rostro bajo la luz de los faros era una mezcla de pánico, sorpresa e ira. La luz convirtió sus ojos en dos abismos de desesperanza. Dudó, una bestia acorralada, su mirada frenética barriendo de izquierda a derecha, buscando una ruta de escape imposible. Pero ya era demasiado tarde. La calle se había vuelto de repente estrecha. Los edificios circundantes se habían transformado en los muros de una prisión invisible.
La puerta del coche se abrió con un clic seco. Dos figuras uniformadas salieron. Su porte irradiaba la confianza y la autoridad forjadas por el entrenamiento. Se movieron con fluidez, sin un solo movimiento innecesario, formando una pinza que se cerraba. La mano derecha de Miguel descansaba sobre la funda de su pistola. Su voz resonó, nítida y fría, cortando la noche. «Alto, policía». El hombre no se resistió. Como si alguien acabara de cortar las cuerdas de una marioneta, toda su tensión anterior se desvaneció, dejando solo un cascarón vacío, una rendición absoluta. Sabía que el juego había terminado. Lentamente levantó las manos, un gesto pausado, casi indiferente. Dentro de la bolsa de plástico apareció la primera respuesta, confirmando el instinto de Ricardo. Docenas de pequeños paquetes que contenían droga sintética, envueltos en nylon con la precisión de un cirujano, listos para ser distribuidos en el mercado, listos para envenenar más vidas, para financiar un imperio construido sobre el sufrimiento. ¿Una detención por droga rutinaria? Quizás para un oficial novato, pero Miguel, con su experiencia, sabía que las cosas nunca eran tan simples. Le hizo una seña a Ricardo para que revisara la vieja mochila del hombre. Cuando Ricardo abrió la cremallera de la mochila, una ráfaga de aire verdaderamente helado los envolvió. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Entre un montón de ropa sucia y trozos de cinta industrial, yacía un objeto de metal negro, frío y letal. Una subametralladora Ingram Mac-10 calibre 9 milímetros, con un cargador extendido. Esta no era la arma de un delincuente de poca monta. Era un arma de guerra, una herramienta de asesinato en masa, algo que pertenecía a las fuerzas especiales del ejército. Ricardo tragó saliva, la garganta de repente seca. Este caso acababa de escalar de un delito común a una grave amenaza para la seguridad nacional. Una pregunta se remolinaba en su mente, ahogando incluso el sonido de las sirenas que se acercaban. ¿Quién era este hombre que se atrevía a pasearse con un arsenal móvil por el corazón de la ciudad, con la frialdad de quien cree que la ley no lo puede tocar? ¿Y por qué esta detención, aparentemente afortunada, se había de convertir en un terremoto que sacudiría toda la estructura de seguridad nacional, desde los oficiales de patrulla en las calles hasta los despachos más altos? La respuesta llegó solo unos minutos después, en la comisaría más cercana, en el silencio de un escáner biométrico. Cuando las ásperas huellas dactilares del hombre fueron cotejadas con la base de datos criminal nacional, un nombre apareció en la pantalla, y ese nombre fue como un rayo que cayó directamente en el centro de inteligencia de la Ciudad de México, haciendo que todas las alarmas parecieran insignificantes. Juan Manuel N., alias El Calusha, 34 años. Este nombre no era desconocido, era una leyenda negra. Había rondado las páginas de los expedientes de investigación durante años. Era la encarnación de la violencia, de la brutalidad, de un imperio criminal que parecía indestructible, un tumor maligno que había echado raíces en el corazón de México, la Unión Tepito. El Calusha no era un soldado raso, era un oficial de alto rango, una pieza estratégica, un engranaje indispensable en esa vasta maquinaria criminal. Su historial era una epopeya de sangre y lágrimas. Hermano de Roberto L. Robert, otro capo de alto nivel que fue ejecutado en un sangriento ajuste de cuentas en 2021. Tras la muerte de su hermano, Calusha no se escondió, resurgió de las cenizas, más peligroso y poderoso que antes. Tomó el control de la facción familiar, convirtiéndose en la mano derecha de los líderes más temibles como Jorge, el Tortas Flores, y más tarde se alió directamente con el Jamón y el Gregory, nombres que con solo mencionarlos bastaban para que los comerciantes del centro histórico pagaran el derecho de piso temblando. Su papel había evolucionado mucho más allá del de un simple sicario. Era un genio de la logística, un cerebro estratégico, el que manejaba las rutas de tráfico de armas, organizaba las redes de extorsión y ejecutaba campañas de intimidación sistemática con la crueldad de un general. Y esa noche, ese coordinador, ese estratega de la oscuridad, había sido arrestado, con drogas, con una subametralladora que todavía olía a pólvora. Pero lo que más heló la sangre de los investigadores, lo que hizo que esta detención fuera inquietantemente extraña, no fue lo que encontraron, sino lo que no encontraron. Fue la reacción de Calusha. Cuando fue identificado, cuando su legendario nombre fue pronunciado, no mostró ni miedo ni sorpresa. Simplemente se quedó allí, con una mirada vacía pero desafiante. Una sonrisa casi imperceptible cruzó sus labios, una mirada que parecía decir, ¿y qué si me han atrapado? No tienen ni idea de en qué se han metido. Esto es solo una parte de un juego mucho más grande. Una pregunta aterradora comenzó a formarse en la mente de todos los que conocían ese nombre. ¿Quién protege a El Calusha? ¿Qué mano es lo suficientemente poderosa como para permitir que alguien como él opere con impunidad durante años? ¿Hasta dónde se extiende realmente su red? La detención en la colonia Tlaxpana ya no era una sola victoria. Se había convertido en el acto de tirar de un solo hilo. Y cuando ese hilo se tira, toda una alfombra podrida de política, violencia, corrupción y miedo
está a punto de ser levantada. Omar García Harfuch y todo México no estaban preparados para lo que estaban a punto de encontrar. El iceberg apenas acababa de mostrar la punta. En el centro de comando C5, un laberinto de alta tecnología en las profundidades de la Tierra, donde miles de pantallas monitorizan cada latido del monstruo de 22 millones de habitantes llamado Ciudad de México, la alarma de la detención en Tlaxpana no era un sonido rutinario. Tenía una urgencia diferente, una frecuencia más alta, como un grito silencioso. Cuando el nombre Juan Manuel El Caluya N parpadeó en un rojo intenso en la pantalla principal, un tenso silencio se apoderó de la sala llena de analistas. Todos dejaron de teclear. Todas las conversaciones cesaron. Conocían ese nombre. Sabían lo que significaba. En menos de 5 minutos el informe completo, acompañado de imágenes en tiempo real de la cámara corporal del oficial en la escena y los datos biométricos, fue encriptado y enviado directamente a un único dispositivo. No estaba en el escritorio de un jefe de departamento o de un subdirector. Estaba en la tableta en manos del hombre más poderoso de las fuerzas de seguridad de la ciudad, Omar García Harfuch. García Harfuch estaba en medio de una reunión sobre presupuestos, una aburrida pero necesaria batalla de papeleo. Cuando su tableta vibró con la alerta de máxima prioridad, se disculpó cortésmente y salió. No necesitó leer el informe de 3 páginas, solo necesitó ver 3 cosas: el nombre, la lista de pruebas incautadas, especialmente la Ingram Mac-10, y la foto del rostro impasible y desafiante del detenido. Un escalofrío recorrió la espalda de Harfuch, pero no era de miedo. Era la emoción de un cazador que ha acechado a una gran presa durante años y finalmente la ve caer en la trampa. Sabía que esta no era una detención menor, era una oportunidad de oro para romper el estancamiento, para rasgar el velo que ocultaba la podredumbre. Su voz a través de la línea segura sonó fría como el acero, sin un ápice de vacilación, cada palabra como un martillazo. No lo traten como a un detenido más. Acordonen la escena, revisen todo, absolutamente todo. Él es prioridad nivel 1. Transfiéranlo a las instalaciones de máxima seguridad. Nadie se le acerca sin mi orden directa. Solo 20 minutos después, la camioneta blindada de Harfuch se abría paso en la noche. Sin sirenas, pero con una urgencia letal. Destino, el centro de operaciones, un búnker de alta tecnología conocido extraoficialmente como El Búnker. No llegó solo. Con breves mensajes de texto había convocado a su equipo élite, la gente en quien confiaba su vida. El jefe de la unidad de inteligencia táctica, un excoronel del ejército con ojos que nunca sonreían, la hechicera de la unidad de ciberpolicía, capaz de convertir líneas de código en confesiones, y el comandante de la unidad antinarcóticos, un hombre de la calle, que creció con los mismos criminales que ahora cazaba. Se paró en medio de la sala de guerra, su mirada aguda barriendo a su equipo, que había sido sacado de sus camas o de otras reuniones. «Esto no es suerte», dijo sin rodeos, yendo directo al grano. Alguien como Kalusha, un coordinador paranoicamente cuidadoso, no es atrapado por casualidad por una patrulla rutinaria. Hay 2 posibilidades. 1, alguien lo estaba cuidando y cometió un error estúpido. 2, estaba siendo movido para algún propósito, tal vez un gran negocio o una purga. Sea como sea, estamos ante algo muy grande. La sala se llenó de energía. Todos entendieron que esta sería una noche larga. Las órdenes de Harfuch llegaron en una ráfaga, precisas como una operación militar. Primero, el teléfono. Señaló la imagen del teléfono sellado en una bolsa de pruebas. Quiero que se procese bajo el protocolo forense de nivel alfa. No quiero que una sola huella digital extraña lo toque. La cadena de custodia debe ser tan perfecta como un diamante. Ese dispositivo no es un teléfono, es la caja negra de toda una organización. Quiero saber a quién lo llamó, a quién le envió mensajes, dónde ha estado en los últimos 6 meses y, lo más importante, qué haya almacenado en su interior. Segundo, el arma. Continuó. Análisis balístico de inmediato. El número de serie ha sido limado, pero quiero que nuestros expertos intenten restaurarlo. Comparen los casquillos con todos los casos sin resolver de los últimos 2 años. Una Mac-10 no es para asustar a los niños. Ha sido usada. Quiero saber dónde y cuándo. Tercero, el sistema. Su voz se volvió más grave. Hagan un barrido completo del sistema penitenciario. Denme una lista de todos los miembros de la Unión Tepito y cárteles afiliados que han sido liberados en los últimos 12 meses, sin importar la razón. Falta de pruebas, retractación de testigos, errores de procedimiento. Quiero saber quién tomó esas decisiones. Cuando un joven analista, después de unos minutos en su computadora, dio la cifra preliminar, 47 hombres. Un silencio mortal se apoderó de la sala. 47 lobos habían sido devueltos al bosque. Harfuch apretó la mandíbula, un músculo crispándose. El sistema no solo tenía agujeros, estaba podrido desde dentro, corcomido por la corrupción.
Pero el descubrimiento más impactante, lo que convirtió una investigación criminal en una crisis de seguridad nacional, provino de un lugar inesperado: la vieja mochila de Kalusha. Entre documentos aparentemente inofensivos como recibos de restaurantes y boletos de cine, había un sobre marrón. Dentro no había dinero ni drogas. Había fotografías borrosas, tomadas con un teleobjetivo desde una posición elevada. Esa posición, después de ser identificada en minutos por el equipo de análisis de imágenes, era la azotea de un edificio frente a el Palacio Nacional y la sede del gobierno de la Ciudad de México. Esto ya no era crimen callejero, esto era espionaje, era una advertencia, o peor aún, un plan de ataque en ciernes. La atmósfera en la sala de guerra se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Harfuch sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero sus ojos ardían con el fuego de un cazador que ha encontrado el rastro de una presa enorme. Tenía razón, esto era algo mucho más grande. Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia, ordenó, su voz ahora con una autoridad absoluta. Activen el protocolo de cooperación directa Omega. Compartan toda la información que tengamos en tiempo real. A partir de este momento, esta es una operación de seguridad nacional. Todas las reglas normales quedan suspendidas. Esa noche, mientras los 22 millones de habitantes de la ciudad dormían, sin saber nada de la guerra sin armas que se libraba en un búnker subterráneo, Harfuch se paró frente a una enorme pizarra blanca. A su alrededor había mapas, pantallas que mostraban flujos de datos y gruesos expedientes. Comenzó a trazar las primeras líneas de una audaz operación de contrainteligencia, una partida de ajedrez en la que tenía que ir varios movimientos por delante de su oponente. No vamos a esperar a que ataquen, declaró. No vamos a reaccionar. Nosotros seremos los que ataquemos. Vamos a volcar su tablero. Todas las miradas se dirigieron a la bolsa de pruebas que yacía inmóvil en la mesa de análisis forense. En su interior, el teléfono de Kalusha, aunque apagado, parecía vibrar de forma fantasmal, anhelando revelar los terribles secretos, los crímenes indecibles que guardaba. Ese teléfono estaba a punto de abrir las puertas del infierno. Y Omar García Harfuch, con una determinación de hierro, estaba listo para entrar. El Laboratorio de Criminalística Digital de la SSC era un santuario de la tecnología, un lugar tan estéril y limpio como sucios eran los secretos que procesaba a diario. Pero los expertos aquí, los magos del siglo XXI, lo habían visto todo, desde el ransomware más sofisticado hasta las imágenes más brutales de la naturaleza humana. Pero cuando recibieron el teléfono del Kalusha, escoltado por 2 agentes armados y sellado en una caja de Faraday, sintieron una presión inusual. Toda la sala pareció contener la respiración. El teléfono, un último modelo especialmente reforzado, parecía un bloque de obsidiana negra pulida. Tenía un sistema de doble encriptación, una capa del fabricante y otra instalada por un misterioso tercero. Sus aplicaciones de mensajería eran versiones personalizadas, diseñadas para autodestruir datos y operar en redes peer-to-peer casi imposibles de trazar. Era una fortaleza digital. Pero el equipo de ciberpolicía de Harfuch era el mejor. Bajo el mando de la maga, una mujer menuda con gafas gruesas y un cerebro que podía calcular más rápido que una supercomputadora, comenzaron el asalto. No intentaron forzar la entrada, crearon un entorno virtual, un clon perfecto del sistema operativo del teléfono para engañarlo y hacerle revelar sus secretos. Hora tras hora, trabajaron con una concentración febril, tecleando interminables líneas de código, probando cientos de algoritmos. Y entonces, después de casi 8 horas de trabajo ininterrumpido, sonó un pequeño beep. Una puerta se había abierto. La primera capa de encriptación había sido violada. El infierno digital comenzó a fluir, no como un río, sino como tsunamis, cada ola trayendo un nuevo horror, un nuevo círculo del infierno de Dante. Lo primero que apareció no fueron imágenes impactantes, sino números y texto fríos, organizados en hojas de cálculo protegidas por contraseña. Era el libro mayor del diablo. Cientos, miles de mensajes fueron recuperados. Algunos acababan de ser enviados 1 hora antes de la captura de Kalusha. Estaban firmados con alias C, Jam, TTG, Grego S. Su contenido pintaba una imagen escalofriantemente detallada de las operaciones diarias de un conglomerado criminal, no de una pandilla callejera. Entrega para C en la zona de carga del aeropuerto completada. Mercancía limpia. Transferencia confirmada. Jam necesita 5 juguetes largos, fusiles de asalto, para el evento del viernes en Garibaldi. Máxima prioridad. Pago mensual para los amigos de la patrulla auxiliar de la línea 3 del metro. Asegúrense de que estén ciegos y sordos a las 2 a.m. del martes. El comandante R informa de una inspección sorpresa. Ya se habló
con él. Costo, 50.000. Estos mensajes no solo eran sobre drogas y armas, eran la prueba viviente e irrefutable de un sistema de corrupción que había penetrado hasta la médula de las propias fuerzas del orden, convirtiendo a los protectores en cómplices. Pero lo más alarmante eran los códigos alfanuméricos vinculados a zonas de seguridad estratégica, el aeropuerto internacional, las estaciones de metro, las subestaciones eléctricas y hasta las torres de control de tráfico aéreo. La Unión Tepito no solo operaba en la ciudad, controlaba sus arterias, con la capacidad de paralizar la capital si así lo deseaba. Después de los números fríos llegaron las imágenes candentes del infierno. Una carpeta llamada Material K9MX. Los expertos inicialmente pensaron que tenía que ver con perros policía. Se equivocaron. El primer experto que abrió un archivo de video tuvo que apartar la vista después de unos segundos, su mano temblorosa buscando el botón de pausa. Palideció, tratando de contener las náuseas. La maga se acercó, le puso una mano en el hombro y vio el video ella misma. Sus ojos no parpadearon. Se había entrenado para ser una máquina, pero aún ella sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. En la pantalla había escenas que ninguna persona civilizada podría imaginar. Hombres atados a postes, sus faces hinchadas, sangre y lágrimas mezcladas. Eran interrogados entre gritos desgarradores, golpes brutales, combates de béisbol y descargas de electricidad que hacían que sus cuerpos se convulsionaran grotescamente. Esto no era la violencia improvisada de matones, era tortura sistemática, grabada profesionalmente desde múltiples ángulos, como si se estuviera produciendo una película de terror. El objetivo no era matar, sino infligir dolor, quebrar el espíritu y enviar un mensaje. En un clip, una voz distorsionada digitalmente sonaba, fría e impersonal, leyendo los nombres de comandantes de policía y fiscales. Paguen a tiempo o este será el destino de ustedes y sus familias. El tono no era de un criminal, era de un soberano, alguien que se creía con el poder de la vida y la muerte, un terrorista. Los analistas de reconocimiento facial trabajaron a toda velocidad. Un rostro entre las víctimas fue confirmado como el de un joven llamado Ricardo, reportado como desaparecido en la colonia Guerrero 3 semanas antes. Era el hijo de un tendero que se había negado a pagar el derecho de piso. Otro rostro era de una mujer comerciante que había denunciado valientemente la extorsión de la banda de Tepito en 2022 y luego desapareció sin dejar rastro. El video mostraba los últimos momentos de su vida. El caso había escalado dramáticamente. De una detención por drogas, se había convertido en una investigación por crimen organizado, tortura agravada y terrorismo interno. Harfuch, que estaba monitoreando todo desde la sala de guerra, ordenó enviar inmediatamente estas pruebas a las unidades de derechos humanos, pero con una advertencia: máxima seguridad. Una filtración de esta información causaría pánico. Un archivo llamado G-Track, OP-CMX, no contenía videos ni texto. Contenía un mapa digital de la Ciudad de México, pero una versión infernal. Cientos de puntos estaban marcados con diferentes símbolos. Las rutas estaban trazadas en rojo. Los analistas de Harfuch comenzaron a cruzar estos datos con los informes de personas desaparecidas. La coincidencia era perfecta y aterradora. Un punto marcado como fiesta en la dirección Jesús Carranza 69, Colonia Morelos, en la noche del 18 de marzo, coincidía con el lugar donde el joven taekwondista Luis Gerardo Molina fue visto por última vez. Otro clip en el teléfono mostraba el brutal interrogatorio de un joven. El software de reconocimiento facial confirmó que era Luis Gerardo, con un 98.7% de precisión. Los puntos marcados como retén en carreteras solitarias coincidían con las desapariciones de camioneros. Los puntos marcados como bodega eran los lugares donde las señales de los teléfonos de muchas víctimas desaparecían para siempre. Este no era un mapa ordinario, era el mapa de casa de una red de secuestradores y asesinos organizados. Usaban la tecnología de geolocalización no para encontrar su camino, sino para cazar personas. La colonia Morelos ya no era solo un epicentro criminal, se había convertido en un tablero de caza, y los ciudadanos eran los peones prescindibles. Cuanto más se adentraban en el teléfono, más sentían los investigadores que caían en un abismo sin fondo. Pero fue en una carpeta inocentemente llamada Bonitas 22, donde encontraron pruebas de un crimen que trascendía los ajustes de cuentas y la corrupción local.
encontraron una red internacional de trata de personas, un mercado de carne humana moderno. El software de recuperación de datos restauró chats borrados en una aplicación de mensajería encriptada. Eran conversaciones entre Kalusha y al menos 3 contactos identificados como objetivos de alto nivel en informes conjuntos entre la DEA y la FGR. Estos individuos usaban nombres en clave como Guayo, Primo 5 y La Nena. Pero sus números de teléfono, después de un rastreo inverso, coincidieron con líneas intervenidas en operaciones en San Pedro Sula, Honduras, Tegucigalpa, Honduras, y Tapachula, en la frontera entre Guatemala y México. Las conversaciones eran repugnantemente comerciales. Hablaban de seres humanos como si fueran mercancías, objetos sin emociones. Guayo: prepárense para recibir nueva mercancía. 6 muñecas de Guatemala, calidad A, sin usar. Kalusha: ok, la ruta de siempre, traslado a Puebla y Querétaro, aislamiento de 48 horas para aclimatación y entrenamiento. Primo 5: luego a los puntos de servicio nocturno. Asegúrense de que no tengan papeles, ni pasado. Las víctimas, en su mayoría chicas jóvenes, incluso adolescentes de países pobres de Centroamérica, eran atraídas con falsas promesas de trabajo en México. Al llegar, eran drogadas, despojadas de sus pasaportes y teléfonos, y amenazadas con que sus familias en sus países de origen serían asesinadas si intentaban escapar o contactar a la policía. Eran convertidas en esclavas sexuales, vendidas de un lugar a otro. Una grabación de audio de abril de ese año era la prueba más espeluznante. Se oía la voz de Kalusha discutiendo el procesamiento de un nuevo lote. Mencionaba puntos seguros en el barrio de Santiago en Puebla y San Francisquito en Querétaro, lugares que ya habían sido vinculados en informes de inteligencia anteriores, con burdeles encubiertos. Este descubrimiento reconfiguró por completo el alcance de la investigación. El caso del Kalusha ya no era un asunto de la Ciudad de México, era un asunto internacional. La Unidad contra la Trata de Personas de la FGR fue alertada de inmediato. Se emitieron 3 alertas migratorias a nivel nacional. Harfuch solicitó que Interpol México se uniera a la investigación, mientras que la Fiscalía General abría un expediente paralelo para investigar redes transnacionales. Las autoridades confirmaron que los perfiles de al menos 17 mujeres reportadas como desaparecidas en la frontera sur podrían coincidir con los envíos mencionados en los chats. Además, el teléfono contenía fotos geolocalizadas en una sórdida habitación de hotel en Amozoc, Puebla. Las imágenes mostraban matraces sucios en el suelo, cámaras ocultas en las paredes y los restos de documentos de identidad quemados. La frialdad de los mensajes, el lenguaje comercial con que se traficaba con vidas humanas, revelaba una verdad descarnada. Kalusha no era solo un criminal, era el gerente de logística de un conglomerado de explotación humana. Era un eslabón en una maquinaria global que convertía los sueños en pesadillas. Pero todavía quedaba un último secreto, el más grande de todos, enterrado en lo más profundo de la memoria del teléfono, protegido por la última capa de encriptación. Un archivo extremadamente encriptado, de más de 2 gigas, con un nombre que helaba la sangre. Listado 2025, Alcaldías Final. Después de muchas horas más, la maga y su equipo finalmente lo rompieron. No hubo gritos de victoria, solo un silencio mortal se apoderó del laboratorio. Dentro no había planes de narcotráfico, ni videos de tortura. Había una lista detallada con nombres, direcciones, números de cuentas bancarias y en algunos casos secretos sucios y vulnerabilidades de cientos de personas, funcionarios gubernamentales en activo, jueces, fiscales y agentes de investigación de alto nivel. Esto no era una lista de sobornos, era una lista de control, una lista de chantaje, una lista de las marionetas que la Unión Tepito podía mover a su antojo en cualquier momento. El hombre arrestado en la calle ya no era un criminal. Era la clave para desvelar una red de corrupción institucionalizada, un gobierno en la sombra, un tumor que había hecho metástasis hasta la médula del Estado. Y todo comenzó con una bolsa de plástico en una esquina oscura de Tlaxpana. En la sala de guerra, Harfuch miraba fijamente los nombres en la pantalla, algunos de los cuales conocía. Algunos eran personas a las que una vez había respetado. Sintió una rabia fría y una profunda tristeza. Su guerra no era solo contra los criminales, era una guerra contra sus propios colegas, contra el mismo sistema que había jurado proteger. La pregunta ya no era quién era el Kalusha. La pregunta era si Harfuch y su equipo se atreverían a volcar todo el tablero de ajedrez, incluso si eso significaba el colapso de la nación. El pequeño teléfono, ahora sellado en una caja de pruebas, contenía el destino de muchos, y la batalla por descifrarlo apenas había comenzado. Silencio. Era el arma final, la última fortaleza de Juan Manuel, el Kalusha N. Durante días, se sentó en la sala de interrogatorios,
Una habitación gris ceniza, sin ventanas, con solo una mesa y 2 sillas de acero frío. Era como una bestia enjaulada, una roca de granito, respondiendo a cada pregunta con una mirada vacía y desafiante. Conocía las reglas del juego, una regla no escrita de Lampa. El que habla primero pierde. Decir una palabra podría ser su sentencia de muerte, no de un tribunal, sino de sus propios hermanos, que no dudarían en silenciar a cualquiera que amenazara con derrumbar el imperio. Los interrogadores se turnaban, probaron todas las tácticas del manual. El policía bueno, el policía malo. Le amenazaron con la cadena perpetua. Le prometieron un programa de protección de testigos, una nueva vida. Pero Kalusha permaneció impasible. Simplemente se sentaba allí, en silencio, a veces con una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Pero Harfuch no era un interrogador ordinario. Sabía que para quebrar a alguien como Kalusha, los métodos convencionales no funcionarían. Tenía que jugar una partida de ajedrez psicológico, encontrar la más pequeña fisura en su armadura. Harfuch ordenó a su equipo que detuvieran los interrogatorios directos. En su lugar, comenzó una sutil guerra psicológica. No le hicieron más preguntas. Simplemente lo dejaron solo en esa habitación, día tras día, en un silencio absoluto. De vez en cuando, un investigador entraba, dejaba un expediente sobre la mesa y se iba en silencio. El primer día fue una copia de las hojas de cálculo financieras de su teléfono, con los nombres de los policías corruptos resaltados en rojo. El segundo día fueron capturas de pantalla de los videos de tortura, impresas en alta calidad. Colocaron deliberadamente la foto de la comerciante asesinada en la parte superior. El tercer día fue un gran mapa de la Ciudad de México, con la ruta del taekwondista Luis Gerardo Molina trazada, terminando en la dirección de Jesús Carranza 69. Junto al mapa había un retrato del joven, sonriendo radiantemente con su uniforme de competición. Kalusha seguía sin decir nada, pero las cámaras ocultas mostraban pequeños cambios. Empezó a pasearse por la habitación. Ya no se sentaba quieto como una roca. Empezó a mirar los documentos, aunque fuera solo por unos segundos cada vez. Y entonces, Harfuch lanzó su golpe de gracia. No envió a un investigador, envió a una psicóloga, una mujer mayor con un rostro amable, que parecía más una abuela que una experta de la policía. No llevaba ningún documento, solo una tablet. Se sentó frente a Kalusha, sin decir nada, y encendió la tablet, girando la pantalla hacia él. En la pantalla no había pruebas de crímenes. Había un video familiar, sacado de una cuenta pública de redes sociales. En el video, los 2 hijos de Kalusha, de unos 8 y 10 años, jugaban a fútbol en un parque. Reían alegremente. La persona que grababa, probablemente su esposa, los animaba. La psicóloga seguía sin decir nada. Simplemente dejó que el video se reprodujera en loop. Las risas inocentes de los niños resonaban en la fría sala de interrogatorios. Un contraste desgarrador. Por primera vez, la máscara de Kalusha se resquebrajó. Un músculo de su cara se crispó. Apartó la cara, pero sus ojos no podían dejar de mirar el reflejo del video en la superficie de la mesa de acero. La psicóloga habló entonces, su voz suave, sin ningún rastro de juicio. Son unos niños adorables, Juan Manuel. Merecen tener un padre. Donde quiera que esté ese padre, merecen saber que al final hizo lo correcto. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. ¿Sabes? El mundo en el que vives tiene sus propias reglas, pero ese mundo está a punto de colapsar. Tus hermanos, a ellos no les importan estos niños. Cuando ya no seas útil, te olvidarán y tal vez busquen a tu familia para asegurar un silencio permanente. Solo hay una forma de protegerlos. Solo hay una forma de darles un futuro. Apagó la tableta. La elección es tuya, Juan Manuel. ¿Quieres que tus hijos te recuerden como un monstruo que murió en silencio o como un hombre que, aunque cometió errores, al final tuvo el valor de romper el ciclo del crimen y darles una oportunidad? Se levantó y salió de la habitación. Kalusha permaneció inmóvil durante horas. Miraba fijamente la pared gris. En su cabeza se libraba una batalla feroz. Por un lado, la lealtad a un mundo que lo había criado, un mundo de poder, dinero y miedo. Por otro, la imagen de sus 2 hijos riendo. La ruptura no llegó como una explosión, llegó como un susurro. Cuando un investigador entró esa noche, Kalusha levantó la cabeza. Su mirada ya no era desafiante. Estaba cansada, vacía, y había un destello de decisión. «Quiero hablar», dijo, su voz ronca por el desuso de días. «Pero no con ustedes. Quiero hablar con Harfuch, solo con él». La reunión tuvo lugar en una sala segura, sin cámaras, sin dispositivos de grabación encendidos, solo 2 hombres y una mesa. Omar García Harfuch se sentó frente a Juan Manuel el Kalusha N., sin esposas,
sin uniformes. Esto no era un interrogatorio, era una negociación. Calucha había decidido hablar. No todo, solo lo suficiente. No lo hizo por remordimiento, ni por redención. Lo hizo por una única razón: la supervivencia. No su propia supervivencia. Sabía que estaba acabado, sino la de su familia. Estaba jugando su última partida de ajedrez. Con un tono neutro e impersonal, como si leyera un informe, Calucha comenzó a esbozar los contornos del imperio. Habló de las rutas de envío, de los pagos a los comandantes de policía, de los asesinatos disfrazados de ajustes de cuentas. Proporcionó nombres, fechas y lugares. No dio detalles de los crímenes más atroces, como si hubiera una línea que no quisiera cruzar, pero lo que ofreció ya era una bomba. Hablaba como un hombre que no tenía nada que perder, pero Harfoss sabía que no era así. Calucha le estaba dando piezas importantes, pero no al rey. Estaba sacrificando a otros para crear el caos, un cortafuegos para proteger a los más altos mandos y quizás para proteger a su familia de las represalias. Inmediatamente después de la reunión, la Fiscalía General activó oficialmente el programa de protección de testigos colaboradores. Calucha y su familia desaparecieron del mundo, llevados a un lugar secreto bajo la protección de las fuerzas especiales. Y basándose en los primeros fragmentos de información que proporcionó, una tormenta de fuego se desató sobre el hampa de la Ciudad de México. Tan pronto como se filtró deliberadamente el rumor de que Calucha había colaborado, comenzó una estampida de pánico y una sangrienta purga interna. Un exfuncionario de alto rango de la alcaldía, Venustiano Carranza, cuyo nombre figuraba en la contabilidad de Calucha, fue encontrado ahorcado en su apartamento. La policía lo calificó como suicidio, pero todos sabían que era un mensaje. Un presunto jefe de célula de la colonia Peñón de los Baños, que se especializaba en proporcionar halcones o vigilantes, desapareció de la noche a la mañana, abandonando a su esposa, a sus hijos y una cuenta bancaria repleta de dinero. Los antiguos aliados de Calucha, los que una vez recibieron sus órdenes, ahora se escondían como ratas. Algunos huyeron a Ecatepec, otros simplemente se desvanecieron, probablemente enterrados en tumbas sin nombre. El miedo se apoderó de ellos, no el miedo a la policía, sino el miedo a la purga. La traición era el único pecado imperdonable en su mundo. En Tepito, el corazón del imperio, una frase se transmitía de boca en boca como una sentencia de muerte: Calucha ya no es de los nuestros. El pacto de silencio, lo que unía al mundo del crimen, se había roto. La venganza fue rápida y brutal, no dirigida a Calucha, sino a lo que le pertenecía. 2 almacenes de contrabando en Peralvillo, controlados por un primo de Calucha, ardieron violentamente en la noche. Una camioneta blindada, registrada a nombre de un testaferro vinculado a La Gata, uno de los fantasmas liberados y rival de Calucha, fue encontrada calcinada en Iztacalco. Estos no eran mensajes para la fiscalía, eran advertencias internas. La traición se paga con sangre. Harfuch lo había previsto. Sabía que proteger a Calucha no era suficiente. Tenían que adelantarse a la purga interna. En la madrugada del jueves, se activó una operación sin precedentes. Se estableció un cerco táctico en 5 puntos críticos de la ciudad. Se suspendieron los permisos de vuelo de drones. Se intervinieron las líneas telefónicas de los principales sospechosos. Se asignó un grupo especial para vigilar a los posibles objetivos de represalias. Toda la ciudad era un polvorín, y la confesión de Calucha fue la cerilla. Porque cuando alguien como Calucha rompe el código, no solo cae un nombre, un imperio entero empieza a devorarse a sí mismo. Y la pregunta en los labios de todos en el hampa ya no era ¿quién traicionó a Calucha?, sino ¿quién será el próximo en hablar antes de ser silenciado para siempre? La guerra por el poder en el inframundo había comenzado y prometía ser más sangrienta que cualquier guerra con la policía. La confesión de El Calucha no fue solo una cerilla, fue una tormenta de fuego, y no solo quemó los callejones de Tepito, sino que barrió los despachos del poder, lugares que se creían inexpugnables. Los nombres que proporcionó, aunque solo una fracción de la verdad, confirmaron la peor pesadilla de Harfuch. La Unión Tepito no era una organización criminal que operaba al margen del Estado. Se había convertido en parte del Estado, en un gobierno en la sombra. El dinero se lava en las propias oficinas de la alcaldía, a través de contratos fantasmas y licencias falsas, dijo Calucha. Y esa frase activó la maquinaria de guerra de Harfuch. No se limitaría a cortar las ramas, arrancaría el árbol de raíz. Madrugada del sábado. La ciudad aún dormía en una falsa paz, pero más de 320 oficiales de élite del Secur y la Guardia Nacional, equipados con armamento de asalto y vestidos con uniformes de combate negros, ya estaban en posición. Bajo el mando directo desde el búnker, se lanzó una operación de redadas simultáneas con el nombre de clave Operación Dominó en 3 alcaldías: Cuauhtémoc,
Iztacalco y Benito Juárez. 27 registros se llevaron a cabo casi al mismo tiempo. 14 propiedades fueron incautadas. 8 figuras clave fueron arrestadas por lavado de dinero, extorsión y falsificación de documentos. Pero estos no eran criminales comunes. Entre los que fueron esposados y sacados a rastras, con la cara contra el suelo, se encontraban un director de área del gobierno local y un prominente empresario, conocido como el Rey de la Central de Abasto. En una pequeña papelería de la colonia Algarín, los agentes echaron la puerta abajo. Detrás de estanterías de papel y bolígrafos, encontraron una habitación secreta oculta tras una pared falsa. En el interior, más de 3 millones de pesos en efectivo, máquinas contadoras de billetes, libros de contabilidad con pagos codificados a funcionarios y montones de documentos de identidad falsos realizados para crear nuevas identidades. En un aparcamiento de la lujosa colonia Roma Sur, los agentes descubrieron que funcionaba como centro de cobro de extorsiones a los comerciantes de los mercados ambulantes, protegidos por licencias fantasmas emitidas por los propios funcionarios corruptos. En una mansión de Benito Juárez, propiedad de un empresario, encontraron una bóveda secreta que no solo contenía dinero en efectivo, sino también armas y obras de arte robadas. Todo estaba conectado. La política no era una víctima del crimen, era un socio activo, un accionista del conglomerado delictivo. Harfuch miró el panorama general y lo entendió con una claridad meridiana. Ya no estaba luchando contra bandas, estaba luchando contra estructuras de poder paralelas incrustadas en el cuerpo de la ciudad. Para derrotarlas, no bastaba con arrestar, había que desmantelar, arrancar de raíz, exponer la verdad al público. Y entonces, decidió que era hora de romper el silencio. Era hora de declarar la guerra públicamente. Se convocó una rueda de prensa relámpago en la sede de la SSC. Harfuch se plantó ante un bosque de cámaras de medios nacionales e internacionales, flanqueado por los comandantes de la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad. Su rostro reflejaba el cansancio de noches sin dormir, pero sus ojos ardían con una llama de determinación. No leyó el discurso preparado. Miró directamente a las cámaras, a los millones de ciudadanos que lo observaban, y con una voz firme y resonante, lanzó la frase que pasaría a la historia. Esto ya no es narcomenudeo. Esto es crimen organizado de corbata. Es un tumor que ha hecho metástasis en nuestras instituciones. Y declaro ante toda la nación, iremos por todos. Iremos hasta el final, caiga quien caiga. El impacto de esa frase fue como una bomba atómica. En las redes sociales, los hashtags crimen de corbata y caiga quien caiga se convirtieron en tendencia número 1 a nivel mundial en menos de una hora. Videos de apoyo a Harfuch se viralizaron a la velocidad de la luz, desde los barrios pobres de Iztapalapa hasta las mansiones de Tijuana. El público, harto de la corrupción y la violencia, había encontrado un campeón. Su clamor por justicia finalmente había sido respondido por alguien en el poder. Pero el mensaje de Harfuch no era solo para el público. Era una declaración de guerra directa a aquellos sentados en despachos alfombrados, a aquellos que se creían intocables. No solo hablaba de delincuencia, hablaba de un sistema sofisticado, legalmente blindado y políticamente protegido. En esta guerra, la verdad ya no se medía en balas, sino en revelaciones. Y Harfuch había demostrado que estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar el precio. Todo el país contuvo la respiración. ¿Quién sería el siguiente en caer? Cuando el poder tiembla de verdad, es porque alguien, por fin, está tocando donde duele. La guerra por el alma de México acababa de empezar. El expediente judicial de Juan Manuel El Calusha N. ya era tan grueso que ninguna carpeta podía contenerlo. En menos de 72 horas, la Fiscalía añadió más de 10 cargos graves: homicidio calificado, trata de personas, corrupción institucional, desaparición forzada y crimen organizado a nivel federal. Ya no era una persona, era un símbolo de la podredumbre de todo un sistema. Una prueba viviente de lo profundo que puede arraigar el mal cuando se nutre de la indiferencia y la codicia. En las calles de Tepito, el silencio reinaba. Un silencio diferente, no el del sometimiento, sino el de la expectación, el del miedo. Las tiendas que antes bullían de actividad ahora permanecían cerradas con persianas metálicas oxidadas. Los aliados de Calusha, los halcones, los cobradores, los soplones, se habían replegado. Algunos huyeron a Ecatepec, otros simplemente desaparecieron. Las calles hablaban en silencio. Nadie mencionaba su nombre, pero todos sabían que su caída había abierto grietas en una estructura que parecía inquebrantable. Mientras los fiscales apilaban pruebas, las sombras se movían nerviosas.
Porque cuando la justicia avanza, el miedo también se propaga. ¿Quién sería el siguiente? ¿Y cuánto tiempo quedaba antes de que la ciudad estallara o respirara? En una habitación sin ventanas, con las paredes cubiertas de mapas, líneas rojas y rostros impresos en papel, Omar García Harfuch permanecía en silencio. Frente a él, la red criminal trazada desde el teléfono de El Kalusha se extendía como una telaraña viva. Nombres, pagos, rutas, traiciones. Cada nodo era una historia de miedo, poder y silencio comprado. Pero esta vez no se trataba solo de capturar delincuentes. Se trataba de enfrentar el corazón mismo de la impunidad, porque lo que Kalusha llevaba consigo no era una simple bolsa, era una bomba de tiempo. Y al estallar, dejó expuesta una ciudad atrapada entre el crimen y la indiferencia institucional. Antes de salir de la sala para enfrentarse a un nuevo día, a una nueva batalla, Harfuch tomó un rotulador y escribió una sola frase en la pizarra, justo al lado del rostro de Kalusha. Esto apenas comienza. Y sí, lo que venía no sería fácil. Habría resistencia de aquellos que tenían mucho que perder. Habría traiciones de las propias personas en las que confiaba. Habría intentos políticos de detener la investigación, de volver a enterrar la verdad bajo la alfombra de una falsa estabilidad. Pero también habría justicia, si el pueblo no dejaba de mirar, de exigir, de actuar. Porque la única luz que puede disipar una oscuridad tan profunda no proviene de un único héroe, sino de millones de pequeñas velas encendidas al mismo tiempo. Porque este país, como cualquier otro, ya no puede soportar más verdades ocultas en las sombras. La historia no termina aquí. Se está escribiendo, con las acciones de los valientes, con la vigilancia de cada ciudadano, y con una pregunta que queda suspendida sobre el cielo de la Ciudad de México. ¿Es este el amanecer de una nueva era? ¿O solo un destello de luz antes de que la oscuridad regrese, más densa y eterna que nunca? La guerra solo acaba de empezar, y el mundo entero está mirando.